Me dice, la planta de la mandrágora se dice que tiene una especie de forma humana. Tiene propiedades mágicas y hasta es mencionada en la Biblia. ¿Es cierto eso? Sí es cierto que aparece en la escritura, sí es cierto que tiene forma de humano. Ahora que magos lo usen ya eso es otra cosa, pero no diría que tiene propiedades mágicas, diría que tiene propiedades, eh, puede ser curativas o algo similar, puesto que según lo que vemos en la escritura, ayuda a dar a luz, ayuda a quedar embarazada, en sí, ayuda a concebir. Pero sí hay cuestiones de magia en la cual se usa esa raíz en sí. Sí, en la escritura vemos que Rubén fue al campo y volvió a casa con mandrágoras y su madrastra, que todavía no había quedado embarazada, quería hacerlo y por ende le pidió a las mandrágoras. Tuvo ahí un leve pleito con su hermana Lea, la mamá de Rubén, por las mandrágoras. Eventualmente obtiene las mandrágoras alquilando a su esposo y más adelante vemos que queda embarazada. No indica directamente que haya sido por las mandrágoras, obviamente fue la voluntad de Yahweh, pero ella era estéril, pidió las mandrágoras y luego aparece que quedó embarazada. Entonces es posible que Yahweh la haya ayudado a través de la mandrágora, así como Yahweh puede ayudar a través de montones de medicinas naturales. Dice después por acá, ¿me podrías explicar qué es la piedra angular de la tierra? La piedra angular es Yahushua, entonces igual sería él la piedra angular de la tierra, en el sentido de que él fue el que hizo la creación, porque él es la palabra de Yahweh, a través de la cual creó todo y sostiene toda la creación. Por ende esa es la piedra angular. Ahora, en un sentido literal, vendría siendo la primer parte de materia que Yahweh creó para hacer el resto de lo que existe en el espacio a partir del momento en que creó el tiempo. Y en sí eso vendría siendo el agua. Todo salió del agua. Y de ahí la conexión entre piedras y agua en la escritura, como el agua que sale de la piedra. Yahushua es la piedra y es el agua de vida, entre otras cosas que se podrían decir ahí. Dice, ¿podrías hablar sobre los pilares que sostienen a la tierra y sobre el domo? Es similar a lo de la piedra angular que acaba de mencionar. Se puede decir que son 3 pilares los que sostienen a la tierra. Esos pilares son Abraham, Isaac y Jacob, o en un nivel más elevado, Yahushua el primero, la voz que es el último y Eliyahu. En el judaísmo se dice que los pilares son las montañas, o en sí lo que estaría debajo de las montañas sosteniendo el resto de la tierra. Pero vuelvo a lo mismo, que los pilares materiales que puedan ser no serían nada si no existiesen los pilares espirituales que Yahweh creó para que la materia se mantenga firme. Solo con el espíritu que Yahweh hizo para hacer todo puede existir la materia misma. Y por otro lado también se habla en el judaísmo de que es los brazos de Yahweh los que sostienen la creación. Y vuelvo a lo mismo, en caso de brazo derecho y brazo izquierdo viene siendo primero y último, como los 2 pilares que estaban a la entrada del templo, Yaquín y Boaz. Y el templo en sí también representa la creación, como representa el cuerpo humano. Después dice, y sobre el domo, no sé qué quiere que le diga acerca del domo. En la escritura es llamado firmamento. Yahweh creó el firmamento, en hebreo es rakiyah, que viene del verbo rakah, que es golpear como con un martillo, dándole forma a un metal. La escritura dice que el firmamento es como un mar de vidrio inmenso y una obra de artífice muy especial, a través de la cual podemos llegar a darnos cuenta que hay un creador, Yahweh el Todopoderoso. Por eso los cielos cuentan la estima del Todopoderoso. Las estrellas tienen ahí escrito el plan del Padre a través de las constelaciones. Entonces la escritura habla una y otra vez acerca del domo, que está, se llama firmamento, recostado en sí o afirmado sobre la tierra. Obviamente en los extremos de la tierra es donde se encuentran los extremos del cielo, entonces, como dice la escritura. Por otro lado, como dije, es como de vidrio. Se han hecho varios experimentos y proyectos que han salido a la luz para tratar de atravesar ese domo y no han podido. Se regenera, está compuesto como de lo que parecería un hielo
pero es un hielo diferente. Lo llaman Sky Ice o hielo celestial. También han encontrado un tipo de piedra que le llaman Sky Rock, que otros consideran que eso es de lo que está hecho el firmamento. Es muy similar al zafiro. Esos pedacitos que han encontrado los estudiaron y se dieron cuenta que era 77% oxígeno. Estamos hablando de algo sólido, completamente azul, como el zafiro, igual que la escritura habla del firmamento como zafiro, por eso el cielo azul. También Yahweh dijo que él colocó aguas sobre el firmamento, que esa sería otra razón posible por la que es azul, y podría ser el firmamento transparente, puesto que se habla del firmamento como vidrio. Entonces las posibilidades es que sea azul o transparente y sea el agua el que le da ese tono azul. Y sabemos puede haber vidrio con color o vidrio transparente, claramente. Por eso la escritura habla en esos términos, que es como zafiro, que es como un mar de vidrio, pero que es duro como un metal. Son características que da acerca del firmamento. Y Yahweh colocó agua arriba y debajo. La de abajo obviamente es la que nosotros conocemos, los mares, pero eso indicaría que encima del firmamento hay también grandes cantidades de agua, que también se ha probado de otras maneras y se ha visto que parece haber agua entre las estrellas y nosotros. La luz de las estrellas parece ser como afectada por agua que hay en medio, y por eso es que la luz cambia, la de las estrellas. Y más si se ve con una buena cámara, un buen telescopio, se puede ver similar a cómo se ve la luz cuando traspasa agua. Corey, ya ha empezado la Tercera Guerra Mundial con esa invasión, se podría decir, de Rusia a Ucrania. ¿Qué tú piensas sobre la situación? O sea, no considero que ya sea guerra mundial, porque para que haya guerra mundial tienen que estar varias naciones involucradas. Ahorita está empezando, ahorita se está armando Rusia contra Ucrania. Por más que hayan bombardeos, ahorita son dos naciones, y eso es parte de lo que dijo Yahushua que sucedería antes. No solo dijo rumores de guerra, dijo se levantaría nación contra nación, pueblo contra pueblo, y eso está pasando ahorita, una nación contra otra nación. Ahora, cuando sean un montón de naciones contra otro montón de naciones, eso es guerra mundial. Por supuesto, lo que está pasando es clave y va a llevar a la guerra mundial, pero yo no lo diría, o sea, no diría que ya es la guerra mundial aún. También, ¿verdad? Se ha hablado bastante de que Estados Unidos está aprovechando esto para esconder varias cosillas de todo lo mal administrado que está los Estados Unidos ahorita. Entonces, sí es posible que hayan inflado bastante la situación, porque por otro lado también ha dicho Vladimir que él no estaba haciendo nada, aunque al parecer sí han habido bombardeos, pero vuelvo y repito, hay diferentes opiniones que dan al respecto de si son bandera falsa, como le llaman, false flag, o si son reales, si es que él está haciendo eso para tener una excusa para atacar, o es alguien que está haciendo eso para acusarlo a él de estar atacando. Entonces de todo se está diciendo, y como les digo, es cuestión de tiempo. Es particular que sea Rusia que se está levantando, porque del lado del judaísmo hay bastantes profecías de Rusia levantándose y atacando en el fin de los tiempos, y por ende eso es particular lo que está sucediendo ahorita. Dice, yo digo que Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados. Pues es posible que no, ¿verdad? Y de ser así le va a ir mal, tristemente, porque no está muy bien en muchas formas. Entre esas, su ejército no está muy fuerte que digamos. Dice, tengo una pregunta, ¿se podría definir la valentía, el valor, como cualidad, o es una decisión, entendiendo que todos hemos tenido miedo a algo? ¿Se podría definir la valentía, el valor, como cualidad? Pues, o sea, yo diría que sí, o es una decisión. Es que los que tienen la cualidad de la valentía es porque toman la correcta decisión de ser valientes. El ser valiente no es no tener miedo, es mantenerse firme e ir adelante a pesar del miedo. Entonces se enfoca en una decisión de no dejar que el miedo le controle, pero hay personas que al practicar eso bastante se vuelven más fuertes y por ende se convierte en una habilidad, una cualidad de la persona, que es una persona valiente porque ha tomado la decisión correcta de enfrentar sus miedos y vencerlos. Las personas no valientes son las que no han tomado esa decisión
porque prefieren darle el control al miedo. Vamos a ver, una pregunta para salir de dudas. ¿Las 12 horas que trae un reloj se conectan con los 12 discípulos de Yahushua y las 12 tribus? Así es. En sí, Yahushua es, o sea, al ser él la luz del mundo, se ve como el sol que pasa por las 12 constelaciones a través del año, como los 12 discípulos. En Apocalipsis vemos que es el Cordero que está en medio de los 24 ancianos, como las 24 horas del día, siendo Yahushua el que marca el tiempo, la hora, siendo él la vida eterna. Y curiosamente el Cordero, y es en Aries que empieza el año, la constelación de Aries, que fue cuando él murió, curiosamente. ¿Podría decir qué opinas sobre el tema de los 3 días de oscuridad que les ha sido revelado a cristianos a través de sueños, visiones, y todos ellos de diferentes partes del mundo coinciden en muchos puntos? Dejo copiado aquí una de esas revelaciones. Le gustaría que sus amados hijos supieran que, dice, para que entendieran que pronto sucederán muchas cosas. Los juicios avanzarán hasta el último, los 3 días de oscuridad. Entonces, según esto, está diciendo que el último juicio será los 3 días de oscuridad. De ser así, ya difiero, porque en Apocalipsis diría entonces que la última plaga postrera son los 3 días de oscuridad. Esta palabra, con solo haber empezado a leerla, por si algo, bueno, por un lado se me parece mucho algo que ha salido en los de QAnon, con los cuales no estoy de acuerdo, y por otro lado, bueno, puede estar relacionado un poco con lo de Nibiru, que también he escuchado algo similar en el pasado, pero por la forma en que empieza, parece ser una palabra de esas del cristianismo, como en las cuales nunca se habla del Apocalipsis. Por más que se hable de un tiempo duro, el Apocalipsis nunca se ve en lo absoluto, solo se menciona, digamos, vienen pruebas, pero después todo va a mejorar, por decirles algo. Entonces, con eso me refiero a que dice, vienen como lo decía, sucederán muchas cosas, los juicios avanzarán hasta el último, los 3 días de oscuridad. Entonces, si el último de los juicios fuese los 3 días de oscuridad, esos 3 días de oscuridad estarían en el Apocalipsis, porque esos son los juicios que vienen ahorita. El decir que vienen juicios y el último es 3 días de oscuridad, querría decir que son juicios apartados, diferentes de los del Apocalipsis. Y sinceramente ya no hay tiempo para eso. Ya viene el Apocalipsis, sin duda. Por otro lado, en las trompetas, vemos que en la cuarta trompeta se oscurece una tercera parte del cielo, una tercera parte del sol, una tercera parte de las estrellas y una tercera parte de la luna. Ahora, eso puede referirse a que vaya a haber mucho menos luz, o sea, una tercera parte menos de luz en el día y en la noche. También puede significar que va a haber una tercera parte del día, o sea, 8 horas que van a ser mucho más oscuras que nada de lo que hemos visto en el pasado. Pero no habla literalmente de 3 días de oscuridad. Ahora, si fuese que van a suceder, se va a dar eso en 3 días, van a haber 3 días de oscuridad. Por ejemplo, en el sexto sello el sol se va a poner negro, como en un eclipse, pero no dice que vaya a durar 3 días así. Lo vemos en Egipto con las plagas, y quizá por eso haya gente que haya hecho ahí una conexión, puesto que el fin de los tiempos va a ser como las plagas de Egipto. De hecho, los 2 testigos predican 10 plagas antes de que los maten, al igual que Aarón y Moshe predicaron o anunciaron las 10 plagas de Egipto. En Éxodo 10:22 dice: extendió Moshe su mano hacia el cielo, y por 3 días hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, densas tinieblas por 3 días, eso fue en Egipto, en el Éxodo. Pero en el Apocalipsis no vemos que la oscuridad, o que vaya a haber oscuridad 3 días exactos. Vemos problemas con la luz, pero no plena oscuridad 3 días exactos, como los hubo en Egipto. Sin duda va a haber un reflejo, va a haber algo similar, pero incluso si fuese 3 días de oscuridad, eso serían las trompetas, y las plagas postreras son las últimas plagas, los últimos juicios. Y aún si fuesen las trompetas, serían la cuarta trompeta, o sea, en la mitad de las trompetas, ni siquiera en la última. Y lo digo por la forma en que está esta palabra diciendo que el último de los juicios sería 3 días de oscuridad. Voy a continuar. Y supuestamente esto es palabra del Espíritu, entonces por eso está escrita así: ustedes, mis creyentes, deben estar preparados para este juicio.
Habrá 2 días de aurora boreal en los cielos de toda la tierra. Eso sería maravilloso. Em, Ahora, vuelvo y repito, la escritura no lo menciona y me extraña la forma en que empezó. O sea, me parece que le quita credibilidad la forma en que empezó la palabra porque va en contra de lo que dice el Apocalipsis. Pero yo he mencionado bastantes veces como en el sexto sello, que es cuando el sol se va a poner como silicio, la luna como de sangre, van a caer muchas estrellas de los cielos. Ese sería el momento en el que los extremos magnéticos, por no llamarlos polos magnéticos, van a cambiar. El norte se va a convertir en el sur y el sur en el norte. El cielo se va a enrollar como un pergamino, como cuando se graba el cielo por horas y después se acelera, se puede ver que hace círculos concéntricos. Entonces, si eso llega a suceder cuando cambien el norte y el sur, es posible que vaya a suceder algo como lo que acaba de mencionar acá de aurora boreal. No necesariamente en todo el mundo, pero sí en lugares donde nunca ha sucedido. Dice aquí, habrá muchos colores, pero el predominante será el color naranja rojizo. Cuando veas que esto sucede, debes ir y preparar tus hogares. Todas las ventanas deben estar cerradas. Bloqueado, no solo cerrado. Debe cubrir todas sus ventanas, incluso si tiene persianas, con sábanas oscuras o bolsas de basura negras. Cortarlas para usar y pegar con cinta adhesiva fuerte a las paredes. Dice alféizares de las ventanas. Esto es para evitar que usted y sus familias ver de lo que estará afuera. Me imagino, es para evitar que vean lo que estará afuera. De ver caras presionadas contra sus ventanas. Aunque la oscuridad que vendrá al mediodía en el segundo día de la aurora boreal será imposible para los humanos ver más de unos pocos centímetros de luz, ustedes serían capaces de ver las caras del mal. Esto se hace para asustarte. Cubra sus ventanas y cualquier lugar donde normalmente se vea la luz. Todos ellos deben preparar refrigeradores con comida para los 3 días de oscuridad. Debes llevar a todos los que se quedarán contigo a tu casa la noche anterior, ya que no puedes tener la posibilidad de que lleguen a tiempo antes de las 12 medianoche del segundo día. Sí me parece algo muy sacado de Egipto, de las plagas de Egipto, y un poco de imaginación, me parece, sinceramente. Todas las puertas y ventanas deben estar cerradas con todas las ventanas, ya que yo soy ha declarado completamente cubiertas. Cuando veas la oscuridad descender al mediodía, no debes abrir tus puertas de nuevo hasta que haya pasado 3 días, 72 horas a partir de la hora que la oscuridad descienda al mediodía. O sea, supuestamente va a ser un mediodía que habría oscuridad por 3 días. 3 días completos, no debes abrir tus puertas ni siquiera un minuto antes de que haya pasado las 72 horas. Necesitarás un reloj de cuerda, ya que tus relojes con batería no funcionarán durante ese tiempo. Dice después, escucharás voces, gritos, maldiciones y demás. Escucharás las voces de sus seres queridos que viven cerca o están en otro lugar. No creas en las voces que te rogarán que les dejes entrar. Comprende, entiende que ningún humano es capaz de ver en esta oscuridad. Ningún humano puede ver o moverse en esta oscuridad. Será imposible hacerlo. Solo las entidades demoníacas, los caídos y mis ángeles podrán ver y moverse en esta oscuridad. Mis ángeles protegerán los hogares de mis creyentes de la entrada forzada. Falta un poco más, de un segundo. En otras palabras, mientras tus puertas y ventanas están cerradas, no se permitirá a los malvados entrar por la fuerza. Mis ángeles no intentarán entrar en sus hogares. Estarán apostados, parados firmes, fuera como vuestro rey ha dicho, para evitar cualquier entrada forzada. Si alguna de tus ventanas o puertas y tales se abrieran, los malos entrarán. No pueden dañar a los creyentes, sino que harán daño a los incrédulos en tu casa. Asegúrense de que todos sus puntos de entrada de sus lugares estén cerrados, de sus hogares. Dice aquí, todos los niños deben ser monitoreados en todo momento, no deben abrir ninguna puerta, ventana, ya que sí me parece muy particular. Si esto fuera una revelación del Todopoderoso, la verdad, me parece muy física, muy metiendo miedo, cosa que el Espíritu de Yahweh no hace. Me parece que podría haber sido más claro, más directo, haber puesto fecha, en vez de hablar de bolsas para cubrir las ventanas. Dice, todas las personas en sus hogares deben permanecer juntas en una habitación como su salón o sala de estar. Yo mantendré vuestras casas a 15 grados centígrados durante las 72 horas. Ten ropa apropiada, mantas, colchones para acostarse. Debes turnarte para dormir, para que nadie se acerque a una ventana o puerta para abrirlas.
Ningún incrédulo puede ser dejado por sí mismo para velar por los que duermen, porque serán fácilmente engañados por las voces y se les deja solos. Dice, tienes que orar a mí por la paz, para que todos puedan mantenerse alejados de las puertas y ventanas, por la calma y la paz de los niños, los incrédulos. Dice, se le concederá a todos los que me oren, mis guerreros de la fe tendrán poder solo, dice aquí, ¿verdad? Por si alguien acaba de conectarse o escuchar y piensa que esto es una supuesta palabra del Espíritu que me enviaron acá para leer y opinar. No soy yo el que lo está diciendo o el que lo recibió. Dice, mis guerreros de la fe tendrán poder solo en sus refrigeradores y congeladores. Bueno, energía se refiere. Lo cual me extraña también, o sea, se va a ir la electricidad en todo, excepto en los refrigeradores. Eso me parece muy particular. No me parece una tan fuerte prueba. No pueden estar 3 días sin refrigerador. Dice, ningún otro poder o energía habrá en los hogares de otros creyentes, ni en ningún hogar. Dice, pues necesitarás velas sin humo, lámparas de aceite y comida que puedas sostener para comer en tus manos. También, o sea, me parece extraño porque suena como si fueran 3 meses, pero son 3 días. Uno podría ayunar 3 días. Feo, pero podría si fuese necesario. Me parece que está poniéndolo como si fuera ya el momento de la huida. Pero bueno, en el sentido de cómo va a estar la tierra para ese momento. Es completamente diferente huir a encerrarse en la casa, como dice acá, ¿verdad? Dice acá, sándwiches y demás para guardar en tus refrigeradores. Comprendan, entiendan, mis hijos, que ningún humano podrá ver en esta oscuridad para moverse, ningún humano. Por lo tanto, cualquier voz que escuches es demoníaca, imitando a un humano. Si saben a quién imitar, así que no se dejen engañar. Como les digo, se parece un poco a lo del Éxodo, lo que se habla en el judaísmo acerca de la plaga de tinieblas en el Éxodo, que duró 3 días exactos, y eran tinieblas del infierno, por ende nadie podía ver absolutamente nada. De hecho, eran unas tinieblas palpables. Entonces la gente que estaba de pie se mantuvo de pie los 3 días, la gente que estaba acostada se mantuvo acostada los 3 días, etc. Me parece que es como eso lo que está queriendo dar a entender. Y por si algo, el pueblo de Israel sí tenía luz. Entonces, de esto suceder, similar al Éxodo, ya bueno, daría la capacidad de ver. Dice, este es el momento en que las puertas del infierno se abren y los demonios son liberados sobre la tierra. Eso también es falso, porque el momento es la quinta trompeta. Es en la quinta trompeta cuando sucede el que salen los demonios del abismo. Bueno, los ángeles caídos que están ahí encerrados. Curiosamente ahora mencioné el sexto sello y la cuarta trompeta como momentos en los que puede haber oscuridad en la tierra por un tiempo. Ambos son antes de que se abra el abismo para que salgan los ángeles caídos. Aquí en esta palabra está diciendo que ya es ese tiempo y después viene la oscuridad, lo cual no tiene sentido tampoco, o sea, cronológicamente no es correcto según la escritura. Dice, este es el momento en que las puertas del infierno se abren y los demonios son liberados sobre la tierra. Tendrán la intención de una cosa y solo una cosa, matar a tantos humanos como sea posible. Eso es cierto, pero todavía no, y no van a poder matar a los escogidos. En la escritura vemos que se van a dejar salir a los ángeles para que destruyan en el cuarto sello va a morir una cuarta parte de la humanidad, en el sexto sello va a morir una tercera parte de la humanidad, pero no van a poder tocar a los que están sellados con el sello del poderoso vivo, como dice la escritura, y ese sello del poderoso vivo es el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, la confesión del nombre del Padre y del Hijo para salvación. Eso es lo que va a proteger a los escogidos cuando llegue a suceder lo de la quinta y sexta trompeta. No pueden tocar a mis creyentes mientras permanezcan en sus hogares con todas las puertas y ventanas cerradas. Entonces ahí está diciendo que la protección es un muro de cemento, piedra o madera. Por eso digo, parece una palabra muy física, muy de la carne, muy natural. Si uno tiene el Padre, si uno tiene su espíritu, el enemigo no lo va a poder tocar, sea donde sea. Al igual que si alguien no lo tiene, no hay muro que pueda detener al enemigo. No hay pared, no hay puerta que pueda detener a Satanás si la persona no está bien con el Todopoderoso. Decía después, permanezcan en sus hogares con todas las puertas, ventanas cerradas y que nadie en su casa abra ninguna o desbloquee ninguna. Debes orar para que esto no suceda, porque las voces de las entidades demoníacas serán muy convincentes. Más que las que están saliendo por televisión, diciéndole a la gente que se vaya a inyectar un veneno, no sé, pero bueno. Recuerda que mis ángeles, dice, protegerán a mis creyentes de cualquier entrada forzada por las entidades demoníacas. Recuerda que mis ángeles
no pedirán entrar, deben permanecer fuera para su protección. Eso creo que fue. No, falta ya casi. Gente dice, bajo ninguna circunstancia abran tus puertas, ventanas antes de que hayan acabado 72 horas, ni siquiera un minuto antes, así que asegúrate de esperar más de 72 horas para estar seguro. Ahora, con tanta información que dio, ¿cómo no pudo decir la fecha? No entiendo, pero bueno. Dice la persona que dice haberlo recibido, que así cerraba, dice, yo, tu rey Yahshua, el padre de Yahweh, vendremos a visitar a cada persona en sus hogares. Nadie sabrá que estamos hablando contigo. Esta será una última oportunidad para muchos de aceptar la salvación antes de la gran cosecha de almas. Hablaremos con todos en privado, como yo soy, ha dicho. Otros a tu alrededor no estarán al tanto de nuestras conversaciones. Cualquier creyente atrapado fuera, es que sigue y sigue y sigue y sigue. Y bueno, aquí al final me pone Nibiru, me pone una página de 3 días de oscuridad. Sí, entonces al parecer si era lo que decía. O sea, según alguna gente es que Nibiru va a pasar, pero eso está pasando hace 20 años. Lo digo porque lo he estado esperando, lo he estado viendo desde que, me di cuenta que supuestamente existía Nibiru, leí al respecto y han dicho un montón de veces que ya viene, que ya va a pasar y no ha pasado. Después de eso, bendito Yahweh me reveló acerca de la verdadera forma de la tierra y cómo nos han mentido con respecto al supuesto espacio exterior y demás. Como he mencionado, de suceder algo como lo que se menciona de Nibiru, claro puede suceder porque Yahweh todo lo puede. De ser así, sería a lo que se refiere el sexto sello que mencioné ahora. Va a haber oscuridad, pero no dice que por 3 días, ni dice exactamente todo lo que decía aquí esta supuesta palabra. El sexto sello sería cuando se daría lo que la gente está esperando que suceda con que Nibiru pase el planeta X. Pero todo eso va a ser antes de, o sea, el sexto sello sería antes de las trompetas y sería por ende antes de la cosecha que sucede en la séptima trompeta. Me parece aquí que se está haciendo como un enredo de varios factores. ¿Qué idiomas habló Yahushua en su ministerio? Hebreo. Vemos en la escritura, incluso después de haber resucitado, que se le apareció a Pablo y le habló en hebreo. Vemos que cuando lo sacrificaron, pusieron sobre la cruz escrito en hebreo, griego y latín. Entonces él, siendo hebreo, hablaba hebreo. Continúo, dice, ¿cómo saber si el Padre tiene un ministerio para uno? Y de ser así, ¿cómo podría saberse cuál sería el mismo? De fijo tiene un ministerio para cada uno. Eso es fijo. Yahweh hizo a cada persona con un plan en mente. Y Yahweh tiene 5 diferentes tipos de ministerios que una persona puede tener. El ser apóstol es el que envuelve el resto de los ministerios, o sea, este tiene los otros, que son profeta, maestro, evangelista y pastor. Esos son los 5 ministerios. Y uno no debe, o sea, por otro lado, los frutos del Espíritu, entre esos están la paciencia. Por ende, uno debe fortalecerse en la Ruach y por ende en la paciencia, buscando a Yahweh, sirviéndole, y Él a través de ese camino le va a ir mostrando cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades que tiene que fortalecer, cuáles son sus talentos, en qué se desenvuelve mejor, si evangelizando, si profetizando, si predicando, si pastoreando, si enseñando, etc. Y usted ahí va a ir siendo acomodado por el mismo Yahweh, formado por Yahweh, por su espíritu, y puesto en el lugar donde debe estar. No va a ser así como que de repente oiga la palabra, eres profeta, necesariamente, o sea, obviamente puede pasar, pero no va a ser la regla y lo más seguro no, porque eso sería muy obvio, muy claro, muy directo, y no habría esfuerzo, no habría necesidad de fe, no habría necesidad de paciencia y demás cosas que ya mencioné, que son claves. La escritura dice, buscad el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces busque a Yahweh en oración, en estudio, en purificación, y Él le va a ir revelando. Entre usted más conozca a Yahweh, más se va a conocer a sí mismo, y por ende va a saber qué es lo que tiene que hacer. Puedes explicar Segunda de Reyes capítulo 2, 23 al 25. Dice, después Elishua salió de allí hacia Betel. Betel significa la casa del poderoso. Subía por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaron de él, diciendo, sube calvo, sube calvo. Estos muchachos
no eran jóvenes ahí indefensos, niños, como aparece en algunas traducciones. El término que se utiliza se refiere a hijos de profetas, o en sí más bien a alumnos de una escuela de profecía. No necesariamente eran de poca edad, era por el rango que tenían al ser alumnos. Aquí vemos que irrespetaron, o sea, quisieron faltarle el respeto o ofender a Elishua. El nombre, bueno, el título con que lo llaman calvo es particular porque en hebreo, en el 23 al final, en hebreo dice Koreach, pero la misma palabra es lo que aparece en la Torá como Koraj, que era el hombre que se rebeló contra Yahweh y que quería el sumo sacerdocio que estaba en Aarón. Entonces, así como se podría ver que lo querían insultar por su aspecto, llamándolo calvo, se podría decir que lo querían insultar llamándolo rebelde, llamándolo Koraj, como ese rebelde que se lo tragó la tierra vivo por ponerse en contra de Moshe y Aarón. Entonces dice, después Elishua salió de allí hacia Betel, subía por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, sube calvo, sube calvo. Miró él hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre de Yahweh. Salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. Aquí, ¿verdad? Debería ser claro que si Yahweh permitió que esto pasara y que se manifestara la maldición que envió Elishua, como 2 osos saliendo para destruir 42 de ellos, es porque esos 42 debían morir, se lo merecían, no eran justos. Por otro lado, en el judaísmo se dice que aquí se estaba rectificando por la muerte de otros 42 que se menciona en capítulos anteriores a este. Se había dado muerte a 42 de otra nación de manera injusta, y aquí estarían muriendo 42 de Israel para rectificar. Por otro lado, el oso es el animal que representa el imperio persa, como lo vemos en Daniel, y también algunos, ¿verdad?, lo han conectado con los rusos. No sé si será por eso que me lo envía. Curioso que eran 2 osos. Ahorita estamos viendo Rusia peleando con Ucrania por algo que está en la frontera, como dando a entender 2 naciones que podrían ser como osos en el sentido de la destrucción que pueden traer si siguen con esas. Curiosamente, como yo he mencionado, en el segundo sello se va a levantar la primer bestia, el líder mundial, la bestia de Apocalipsis 13, que sale del mar, o sea, de las naciones, un líder mundial o político. Curiosamente, como dije hace un momento, el mundo ahorita se encuentra con un vacío de liderazgo. Entonces la guerra llevaría a que alguien llegue a tomar ese liderazgo, y ese alguien podría ser, por el tiempo en el que estamos, claramente la bestia, el líder mundial, el nuevo orden mundial. La escritura dice que a ese gobernante se le van a dar 42 meses para reinar sobre la tierra. 42 meses exactos. Curiosamente aquí menciona 42 muchachos que murieron, como los 42 meses que va a reinar la bestia sobre la tierra, destruyendo a cuanta gente pueda, matando a cuanta gente pueda por 42 meses. Y todo eso empezaría después de una guerra del segundo sello. Curiosamente, esa guerra del segundo sello sería la tercera guerra mundial, que podría estar dando inicio ahorita apenas, todavía no, por lo que mencioné de los aliados, pero con el hecho de Rusia metiéndose con Ucrania, llamando la atención de Estados Unidos y otras naciones, lo cual podría llevar a un conflicto mayor. Entonces estos osos podrían referirse a la guerra, y los 42 muchachos a los 42 meses que va a gobernar la bestia que se levanta al final de esa guerra. Entonces dice, miró hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre de Yahweh. Salieron 2 osos del monte, 2 osos del monte. Curiosamente, Apocalipsis 13 no solo habla del líder mundial, también habla del líder religioso. O sea, son 2 bestias, como aquí 2 osos. Además de eso, Apocalipsis 13, voy a leerlo rápidamente. En Apocalipsis 13
Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso. Sus pies eran como de oso. Eso es particular porque en Daniel vemos que el reino persa iba a destruir todo a través de sus patas, que eran como de oso, que destruían todo a su paso. Entonces el que diga que la bestia tiene patas de oso está haciendo alusión a ese aspecto destructivo de ese imperio que destruyó a Babilonia. En este caso es un mutante, es una mezcla de varias cualidades de los imperios anteriores. Por decirlo así, las cualidades más negativas o más destructivas de esos imperios se van a unir en el último imperio, que es el del nuevo orden mundial. Entonces vemos cómo dice que sus patas eran como de oso. Entonces dice, salieron dos osos, como si fueran las dos bestias de Apocalipsis 13, el líder político y el líder religioso, y despedazaron a 42 de esos muchachos. El líder religioso va a recibir autoridad del líder político, del líder mundial. Por ende, mientras el líder mundial tenga autoridad, el líder religioso va a tener autoridad. Y la escritura dice que son 42 meses. Después dice, de allí se fue al monte Carmelo y de allí regresó a Samaria. Curiosamente, una vez que se levante la bestia, va a estar en contra del testigo como Moshe, que sería representado aquí por Elishua, a quien van a ver como un rebelde. Nada raro que lo comparen con Koraj. Y este va a proclamar las plagas que vienen y por ende va a maldecir al mundo a través de lo que predica, puesto que va a manifestar lo que tiene que suceder y una vez que lo manifieste esto se va a cumplir. Entonces es similar a lo que estamos viendo aquí. Además dice que salió de allí hacia Betel. He mencionado cómo Betel es un nombre que hace alusión al lugar donde van a matar a los dos testigos. No que literalmente sea en el Betel geográfico, pero puede ser al lado de donde estaría el templo. Y el templo es la casa del poderoso, que es el significado del nombre Betel. Después menciona que de allí fue al monte Carmelo. Carmelo representa, es un jardín, como el jardín del Edén, el paraíso. Como una vez que lo mate la bestia y el líder religioso, curiosamente, 3 años y medio después de su prédica, 3 años y medio son 42 meses. Una vez que los maten, estos van a ir al paraíso, primero, después de ir al Padre, que sería representado por Shomron. Shomron significa los que guardan la Torá, pero se puede decir que van a ser guardados en el Padre, o guardados en el lugar preparado después de haber ido al paraíso. Además, cuando los maten, todo parece indicar que va a ser la segunda bestia que los va a matar con fuego del cielo, como hizo Eliyahu cuando hizo descender fuego del cielo en el Carmelo. Entonces el que menciona aquí que Elishua fue al Carmelo, después de mencionar los 42 muchachos que murieron, sería como dando a entender que después de 1260 días van a matar a los dos testigos, como el sacrificio que hizo Eliyahu en el Carmelo. Y espero eso haya quedado claro. Dice aquí, ¿podrías explicar los 5 niveles del alma? ¿Cuál sería el más elevado? Los 5 niveles del alma son Nefesh, es el más bajo. Se divide en 2, o se puede decir más bien que hay 2 tipos de Nefesh. El Nefesh animal, que es el que nace con el cuerpo cuando es concebido el hombre, que es el que se encarga de las funciones del cuerpo. Y después el Nefesh celestial, que es el que desciende del Padre, se dice en el día 40 después de haber concebido. Y ese es el nivel más bajo del alma que viene del Padre. Esa sería el alma que hay que salvar, por la cual Yahushua murió. Me refiero al alma que viene del Padre y la que seguiría viviendo después de que el cuerpo muere. El Nefesh celestial. Después del Nefesh, el Nefesh por si algo está en la sangre. Lo dice la escritura, en la sangre está el Nefesh, la vida. Nefesh a veces lo traducen como vida, a veces lo traducen como alma, a veces lo traducen como persona. Después del Nefesh sigue Ruach, que es espíritu, que se conecta, por ejemplo, en el sentido más bajo o más básico con el espíritu que nos da vida, pero obviamente en una interpretación más elevada se refiere a cuando la persona llega a una edad X, donde ya tiene más conciencia, además de lo físico, también de lo espiritual, que llega a elevarse a ese nivel o recibir ese nivel, Ruach. Y el Ruach está en el corazón. Y el Ruach viene siendo como el que conecta el primer nivel con el tercer nivel, que sería el Neshama.
Ruach significa espíritu o viento. Después sigue Neshama, que es aliento. Es el tercer nivel y está en el cerebro. Se dice que hay quienes no lo tienen tan fortalecido y por ende no está en el cerebro, estaría como una corona encima de la cabeza. Pero en sí, en lo que respecta a los órganos con los que están conectados, el Neshama sería con el cerebro. Neshama es aliento. En Génesis vemos que cuando Yahweh hizo al hombre, hizo el cuerpo de Adán, cuerpo de barro, envió su Neshama, su aliento, el cual al viajar de la boca de Yahweh a Adán, lo hizo como Ruach, un viento, que entró por la nariz, porque con la nariz respiramos, tiene dos fosas, como el Nefesh animal y el Nefesh espiritual. Al entrar el Ruach del Neshama de Yahweh a través de la nariz y mezclarse con la carne de Adán, se dio el Nefesh Hayah, o sea, el alma viviente. Entonces la mezcla de espíritu con la carne formó el Nefesh de Adán, que después se separó en todas las almas que vinieron de él, todos nosotros. Y cada uno tendría que rectificar una parte de lo que se quebró o se rompió cuando Adán comió del fruto y dejó entrar la oscuridad a través del conocimiento del mal. Entonces, Nefesh, Ruach, Neshama. Después sigue Hayah, como acabo de decir, cuando entró el Ruach en el cuerpo, se dio el Nefesh Hayah, alma viviente. Hayah es el cuarto nivel y es el nivel al que llegan las personas, simplificándolo, que creen en Mashiach. Porque el que cree en Mashiach tiene vida eterna. Entonces los que han llegado al nivel de Hayah son los que, aunque mueran, van a vivir. Se les permite entrar al paraíso y después a la vida eterna, en la resurrección. Y el quinto nivel es Yehidah, que viene de Yahad, que es unir, él unió. Yehidah es cuando el alma de la persona, a través de ese quinto nivel, llega a estar unido completamente con el Todopoderoso. Y al llegar a ese nivel, ya no tiene que morir. Entonces se dice que ese sería el nivel al que habría llegado Eliyahu, el profeta, y Hanok, conocido como Enoch. Y ese sería el nivel al que van a llegar los 144,000, porque no van a experimentar muerte en la cosecha. A través de Yahushua van a llegar a ese nivel. Se puede decir entonces que los niveles Hayah y Yehidah, que son los últimos dos niveles de los 5, son los que están conectados con las dos llaves que Yahushua dice tener en su poder desde que murió y resucitó: la llave del Seol y la llave de la muerte. El que tiene la llave del Seol, aunque muera, después puede salir del Seol para resucitar, o sea, Hayah, viviente. Y el que tiene la llave de la muerte no tiene que experimentar muerte. Es como pasar por el Jardín sin mojarse, por el río Jordán sin haberse mojado. Y eso es Yehidah, los que se hacen uno con Yahushua, como dijo Yahushua que debíamos ser uno con el Padre. ¿Usted me explicaría qué significa el símbolo del pez que usan los cristianos y también el significado de la estrella que usan los judíos, por favor? En lo que respecta al pez, el pez, o la forma que utilizan más comúnmente, es una forma que es parte de la geometría sagrada, que se llama Vesica Piscis, o Vesica Piscis, que es la vejiga del pez, y en sí hace alusión al útero, o en sí también depende de verdad de cómo se coloque, pero lo utilizan en el catolicismo y en un montón de religiones en realidad, ese símbolo para representar el conducto a través del cual pasa el niño al nacer. Cuando la mujer da a luz al niño salir al mundo, eso es con lo que se conecta el símbolo del Vesica Piscis, y por ende representa una puerta a otro mundo, una puerta dimensional, así como el niño entró del mundo espiritual al mundo material a través de la madre. Eso es lo que viene representando ese símbolo, una puerta, y por eso normalmente usan ese mismo símbolo y lo dibujan, solo que de forma vertical, y después dibujan la imagen de Jesús atravesándolo, como entrando a este mundo o yéndose al cielo, cosas así.
Por otro lado, he mencionado, ¿verdad? En Éxodo se nos dice que no debemos hacer imágenes de absolutamente nada que esté en los cielos, ni en la tierra, ni en el mar, para honrarlo o hincarse ante eso o nada de eso. Eso es pecado, la idolatría. No se debe representar con ningún animal ni nada por el estilo. Y tristemente eso es lo que hacen, ¿verdad? Poniendo de hecho el nombre Jesús dentro del pez y lo conectan con el hecho de que Yahushua vino a ser a los apóstoles pescadores de hombres. Entonces ahí eso sí es, es cierto que la escritura dice eso, que el Todopoderoso a través de Yahushua hizo a los discípulos pescadores de hombres para sacarlos de este mundo, así como cuando se pescan, se saca a los peces del mar para que entren en esta realidad del aire. Igual van a ser cosechados los escogidos y sacados de este mundo para entrar en el mundo espiritual, en el mundo de la Ruach HaKodesh, básicamente con un cuerpo nuevo al ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces está esa conexión, pero de ahí a hacer un pez para representar al Mesías ya lo veo un poco como no necesario, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado también lo del pez se conecta con la era de Piscis, que fue la que inició en el tiempo en el que Mashiach vino y murió por nuestros pecados. Por eso de hecho Yahushua hizo alusión a los peces cuando dijo que los haría pescadores de hombres. No solo porque venía la era de Piscis, sino también porque los enviaría a predicar a las naciones, y las naciones son representadas por el mar, que es donde se encuentran los peces. Entonces, eso con respecto al símbolo del pez. Y también tiene su conexión con el dios de los filisteos llamado Dagón, el dios pez, que está conectado con el poderoso del Seol, o del lugar a donde van las almas, el poderoso de la tumba, por el hecho de que el pez representa el Seol, como cuando Jonás fue tragado por el pez, por el gran pez, para representar que fue al Seol, o representar proféticamente que el Mesías, el Hijo del Hombre, vendría al mundo, moriría y pasaría 3 días en el estómago del pez, haciendo alusión a que pasaría 3 días en la tumba, en el Seol, su alma. Entonces hay varias connotaciones, la mayoría apuntan a que no se debería utilizar ese símbolo, aunque comprendo el hecho de que nos hizo pescadores. Y después me dice también el significado de la estrella que usan los judíos. La estrella que usan los judíos, que llaman la estrella de David, hay evidencia de que David nunca la usó. Quizás Salomón, pero Salomón la habría usado porque la recibió de su esposa egipcia, quien lo inclinó a la idolatría y por ende al talismán de Saturno, que es como se le llama o se le llamaba a esa estrella en Egipto. Era la estrella de 6 picos con un becerro en el centro, la combinación de Moloch y Kium. Por eso Yahweh le reclama al pueblo en el libro del profeta Amós, en Amós capítulo 5, verso 25 y 26 voy a leer, dice: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, casa de Israel. Antes bien llevabais el Mishkan, o tabernáculo, de vuestros Moloch y Kium. Moloch es Júpiter, Kium es Saturno, también conocidos como Zeus y Cronos. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestros Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros poderosos que os hicisteis. Vea cómo menciona 2 ídolos, Moloch y Kium, y después menciona una estrella de vuestros dioses. O sea, una estrella para representar a ambos. Moloch, que es Lucifer, es representado por el triángulo que va para arriba, porque Lucifer dijo en Isaías 14 que él quería ascender y poner su trono al lado del Altísimo, mientras que el triángulo para abajo representa a Cronos, Kium, que cayó desde el inicio del tiempo, desde el inicio de la historia, cayó, se rebeló contra el Todopoderoso, por ende el triángulo para abajo. Triángulo para arriba y triángulo para abajo unidos forman una estrella de 6 picos, que representa a Azazel, o el falso Mesías. Por eso tiene 6 picos, 6 ángulos de 60 grados, 6 lados,
y por ende forma también o representa el 666. Y esa estrella, al ser un triángulo para arriba y un triángulo para abajo, y la combinación de ambos, una estrella de 6 picos con el 666 representado ahí también, hace alusión al falso Mesías, que va a ser la unión a través de la carne de Samael, el espíritu que va a entrar en él, Lucifer, y el alma que lo va a poseer una vez que salga del abismo, Azazel, Abadón o Apolión. Entonces la estrella de 6 picos, David nunca la usó, y Yahweh le reclama al pueblo por haber andado con esa estrella para adorar a Moloch y Kium. Y Salomón sí la usó, pero en la magia en la cual se adentró una vez que se desvió hacia los ídolos falsos. Espero eso haya quedado claro. Dice aquí en las escrituras, dice que Yahweh hace un cielo y tierra nueva. Se me ocurre que será parecido a hoy día, es decir, hay un segundo cielo, que hay ángeles que se revelaron, y la tierra donde vivimos nosotros. ¿Será que en el cielo nuevo estarán los 144,000, la tierra nueva los muchos, el pueblo? Sí, así es como parece ser. En sí, obviamente, los escogidos van a reinar sobre la tierra, pero como siempre menciono, o sea, van a tener acceso al cielo como si fuese el lugar purísimo a través de Yahushua, que es el sumo sacerdote, mientras que los muchos solo van a poder estar en el lugar puro, representando la tierra prometida en Israel, mientras que las naciones van a rodear a Israel y van a ser, por decirlo así, gobernadas por los muchos. Y exactamente, Yahweh quita a los rebeldes para poner a sus escogidos, hacer un reemplazo. De hecho, recuerden que Israel viene de Jacob, y Jacob significa suplantador, entonces tiene que ver con los que saldrían de él, que llegarían a suplantar al enemigo, que es representado por el Elohim contra el cual peleó Jacob cuando recibió el nombre nuevo, Israel, que significa quien contiende con los hombres y con Elohim. ¿Usted qué opina de los mayas, de los mitos que hay de los mayas, que ellos sabían la profecía, lo que pasaría, por eso se fueron, se escondieron? ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cuál profecía? ¿Qué pasaría qué? Porque, ¿verdad?, con lo que salió del 2012, pues no sucedió como se suponía que ellos dijeron, porque hasta eso es posible que lo malinterpretaron. Es posible que los mayas hayan sido descendientes de Israel, de las tribus perdidas que llegaron a América, como vemos en algunos datos de la historia, antes incluso de que Yahushua viniese al mundo, por supuesto. Entonces eso sería particular, tendría sentido el que tuviesen profecías y demás, pero igual que los judíos se desviaron a adorar falsos Elohim, tristemente, y eso habría traído su destrucción, o el hecho de que hayan desaparecido. Pero sí, como le digo, no sé exactamente a cuál profecía se refiere. No sé si se refiere como al fin de los tiempos, ahorita 2012, pero habrían desaparecido hace mucho antes, entonces no habría mucha conexión entre lo uno y lo otro. Sí se cree que hubo alguna destrucción, o algunos creen que se los llevaron, puesto que no hay mucha evidencia de qué pasó con ellos. ¿Cómo ocurre el verdadero bautismo de Ruach HaKodesh, y si siempre está conectado con hablar en lenguas? Como saben, cuando Yahushua vino, primero había aparecido Yahuhanan el Inmersor, o Yohanan el Inmersor, conocido como Juan el Bautista, y él mismo dijo que él venía bautizando en agua, que es una representación y una muestra pública de arrepentimiento de pecados, y después de él vendría uno que bautizaría en espíritu y en fuego. Eso indica que Yahuhanan el Inmersor no tenía clara la separación entre el primero y el último, puesto que dijo espíritu y fuego. Yahushua vino y trajo el espíritu, el cual se dio en Pentecostés, Shavuot, y el último vendría y daría la inmersión en el fuego, por eso es el fuego consumidor. Yahushua, como el agua de vida, fue representado por la inmersión en agua de Yahuhanan el Inmersor, que representaba al mismo tiempo el espíritu que Yahushua daría para que nosotros fuéramos inmersos en él a través de su nombre. La escritura dice que es a través del nombre de Yahushua que recibimos su espíritu. Por eso debemos ser inmersos en su nombre, porque al meternos en el conocimiento de su nombre, recibimos el espíritu que nos acuerda todas las cosas que él dijo y nos enseña todo lo que está escrito, cómo debe interpretarse correctamente. La inmersión del espíritu es a través de su nombre, y en sí la forma en que se manifiesta en la persona considero que es, depende de la persona
del tiempo en el que el Padre lo esté haciendo, porque, por decirlo así, los últimos 2000 años la revelación no ha sido tanta como la que ahora Él está dando en este tiempo final, por los últimos 2000 años de apostasía, y porque este tiempo final es el tiempo de la revelación, que es el significado de la palabra Apocalipsis. Entonces ya va a estar revelando todo, y por eso dijo: no hay nada oculto que no vaya a ser revelado, entre otras cosas. Entonces, creo que depende de varios factores: la pureza de la persona, cuánto tiene de fe, etcétera, etcétera, la cantidad o la forma en que se vaya a manifestar esa llenura del Espíritu. Por otro lado, hay 9 dones diferentes. De esos dones del Espíritu, cuando una persona recibe el Espíritu, de esos dones la persona puede recibir 9, puede recibir 1, puede recibir 2, puede recibir 3, etc. De esos 9 dones, los últimos 2, en importancia incluso, como aparecen en Corintios, son el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Eso indica que no son los más importantes. En el cristianismo los han puesto en un pedestal porque es el único don que, en teoría, se puede verificar de una manera clara con solo oír a la persona hablar un idioma que nadie entiende. Según ellos, eso ya es lenguas, pero no necesariamente. Se puede ver que la gente poseída habla en lenguas que no conoce, así como es curioso que la mayoría de la gente que dice hablar en lenguas del Espíritu no hablan en ninguna lengua terrenal, siempre es una supuesta lengua angelical. Pero en la Escritura vemos que las lenguas, el don de lenguas, eran 2 tipos: el que recibieron en Shavuot los discípulos para poder comunicarse con personas de otras naciones y poder predicarles la verdadera doctrina en un idioma que ellos no conocían. Entonces sería como que un cristiano está en algún lugar en Alemania, solo habla español, y de repente recibe la capacidad de hablar alemán para explicarle a un alemán acerca del reino. Por otro lado, lenguas angelicales no las entendería ningún humano, solo aquel que tenga el don de interpretación. Y por eso Pablo explica que si una persona tiene lenguas y no tiene el don de interpretación, no debería usar ese don en la congregación, debería hacerlo en privado con el Padre, y debería pedir el don de interpretación. Y que si una persona va a hablar lenguas en una congregación, tiene que haber alguien que interprete, si no, que calle. Y si alguien va a hablar en lenguas, que hablen en orden: primero uno se interpreta, después otro se interpreta, no todos al mismo tiempo, porque ahí puede haber un poseído trayendo maldiciones a la congregación, por ejemplo, a través de esas lenguas. Puede haber una bruja, puede haber esto, puede haber lo otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese don de lenguas, porque, como repito, es el único que se puede verificar de una manera palpable con oír a una persona hablando en un idioma extraño. Por esa razón es que ellos dicen que es como la señal de tener el Espíritu. Entonces, cuando una persona habla en lenguas, dicen: esa ya recibió el Espíritu. Si una persona no habla en lenguas, dicen: todavía no tiene el Espíritu. Y esa para nada es una manera correcta de medir eso. La Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Si una persona dice hablar en lenguas, pero pasa amargado todo el día, triste, enojado, peleando, quejándose, etcétera, etcétera, no tiene paciencia, no muestra bondad, no muestra amor al prójimo, esa persona no tiene el Espíritu. Es un engaño, ya se está engañando a sí mismo o está tratando de engañar a los demás. Por sus frutos los conoceréis. El don es algo que viene y se fortalece entre más la persona se llene del Padre, y al llenarse del Padre obviamente se llena del Espíritu. Decía por acá: ¿cómo ocurre el verdadero bautismo de la Ruach HaKodesh? Como dije, en su nombre y purificándose, buscando de él. Y hay varias formas en las que puede pasar. Hay veces en las que se puede llegar a sentir algo en el cuerpo, se puede llegar a ver algo, pero no necesariamente, porque recordemos que es algo espiritual y lo espiritual es invisible. Por eso se necesita la fe, pero a través de la fe
en el Padre y nuestras peticiones a Él, cuando éstas se cumplen, nos damos cuenta de cómo ese Espíritu está trabajando en nosotros. Como por ejemplo cuando dejamos de ser lo que éramos antes, en el sentido de todo lo negativo que hacíamos, lo dejamos de hacer. Entonces dice, ¿y siempre se está conectado con hablar en lenguas? No siempre, espero eso ya quedó claro con todo lo que mencioné al respecto. Por si algo, bueno, voy a mencionar los dones rápidamente. En 1 Corintios capítulo 12 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, verso 4, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el soberano es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Yahweh, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, entre los 9, lo primero que menciona es palabra de sabiduría. Y no entiendo por qué en las iglesias cristianas no elevan más entonces la sabiduría. Más bien se burlan de la sabiduría, en el sentido de que piensan que no es necesaria. ¿Para qué? Mejor la emoción. Mejor el escuchar promesas positivas del Padre, en vez de tener sabiduría para poder saber cómo obtener esas promesas, por ejemplo. Entonces, vemos que el primer don es palabra de sabiduría, pero no vemos en las iglesias que digan, esa persona habla con mucha sabiduría de la escritura, eso quiere decir que tiene el Espíritu. No, esperan que hable y esas cosas que hacen para que digan, mira, tiene el Espíritu. Entonces dice después, a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces por eso hay gente que tiene más fe que otros, en algunos casos porque Yahweh se lo ha regalado, así de simple. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces puede ser que haya una persona que tiene el don de sanidad y otro montón que no. No quiere decir que solo él tenga el Espíritu, simplemente ese es el don que se le dio a través del Espíritu. Dice, a otro el hacer milagros. Por ejemplo, ¿verdad? Que la naturaleza no actúe como normalmente lo haría, con tal de que haya alguna salvación de algún tipo, por supuesto. No se trata de hacer trucos, no se trata de llamar la atención o hacer algo para que lo vean. Se trata de un milagro para poder traer estima al Todopoderoso, no a sí mismo. Dice, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. O sea, reconocer, en algunos casos, si una persona está mintiendo, reconocer si una persona está engañándose con respecto a lo espiritual, si dice ser espiritual, pero lo que tiene es otro, el espíritu del enemigo, por ejemplo. El poder discernir en sí los espíritus que están en las personas, ya sea el espíritu de la persona, si es una persona justa o impía, o un espíritu que pueda estar en la persona influenciándole. Después dice, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces vemos los dos de lenguas al puro final. Y muy importante la interpretación, que esa es otra cosa que no se menciona en el cristianismo. Solo el don de lenguas, hable raro y entonces ya tiene el espíritu. Dice, ¿viste la última portada de The Economist donde sale una familia, mamá, papá e hijo? ¿Cómo interpretas a nivel general lo que anuncia la élite en esta portada? Sí, de hecho esa portada creo que había salido ya hace bastantillo tiempo. Imagino que se refiere a la que dice la próxima catástrofe. Ahora sí, dice la próxima catástrofe y cómo sobrevivir a ella. Aparece un reloj que está como a unos 2 minutos o a 1 minuto quizá de la medianoche, lo cual, ¿verdad?, hace alusión al reloj ese del fin del mundo que han hecho, dando a entender que así de cerca estamos del final. Y de hecho se podría decir que está diciendo que la próxima catástrofe ya sería la última, puesto que se está a 1 minuto del fin. Debajo vemos unos
patos volando, curiosamente, que bueno, me hace pensar en cambio de temporada, que se conecta con lo de la próxima catástrofe, como dando a entender que el mundo está cambiando su, eh, bueno, como dicen, ¿verdad? El nuevo normal está llegando a ser otro, puesto que quieren establecer el nuevo orden mundial, el Gran Reset. A la izquierda de esos patos hay un cuadro de lo que dicen que es la Tierra a punto de ser golpeada por un meteorito. Eso se podría cumplir, ¿verdad? O sea, de que se va a cumplir, no necesariamente como aparece en esa imagen, pero sí lo vemos en la segunda y tercera trompeta de Apocalipsis. Van a caer de los cielos algo muy grande que va a destruir el mar y los ríos. Después también van a caer en el sexto sello, pero esas de la segunda y tercera trompeta van a ser claves. De hecho, también la primera trompeta algo va a caer y destruir muchos árboles y muchas partes verdes de la tierra. Muestra a la izquierda un cuadro con un pingüino en un pedazo de hielo que ya está a punto de derretirse por completo, dando a entender lo del calentamiento global, ¿verdad? Como ellos dicen. De hecho, lo del meteorito está debajo, como dando a entender que hay una conexión, ¿verdad? De la destrucción de la tierra. Y como yo he mencionado, la escritura menciona que en el fin de los tiempos el sol se calentaría y eventualmente va a terminar matando a la gente del calor, como ya ha sucedido en algunos lugares, pero se va a volver algo muy muy frecuente en un futuro próximo, después de que Yahweh haya recogido a los 144.000 escogidos. Pero no se trata de que por usar X cosa la tierra se está calentando, que por culpa del hombre se está calentando la tierra. Es por culpa del pecado del hombre, sí, pero no por usar carro, comer carne o otras cosas que han inventado. Después a la izquierda aparece un volcán en erupción, lo cual es particular porque han habido muchísimos volcanes haciendo erupción, y ¿verdad? Está el de La Palma, que ha sido muy particular. Y la escritura habla de que en el fin de los tiempos, por la ira de Yahweh, los montes se derretirían, hace alusión a volcanes haciendo erupción. Al lado de eso está un cerdo, que puede estar conectado con, por ejemplo, el trasplante que se hizo de un corazón de cerdo genéticamente modificado que se le puso a un ser humano. Además de ver, el cerdo representa impureza, representa el hacerse pasar por justo siendo lo contrario. Pero sí considero debe estar relacionado con la manipulación genética y la mezcla que quieren hacer de animales con humanos, humanos con computadoras, etcétera, etcétera. Después aparece del otro lado de los patos a la derecha el virus, que claramente sería el que han hecho tan famoso, y todas las variantes que han inventado con las letras del alfabeto griego, de las cuales curiosamente le han dado más importancia a Delta y a Omicron, que respectivamente son un triángulo y un ojo, formando así el símbolo tan ya conocido de los Illuminati, que muchos toman como broma, pero que ya deberían estar viendo cuán real es. A la par de eso aparece una explosión, una nube de humo, como un hongo de esos que se forman con esas explosiones, pero aparece en blanco y negro, como haciendo alusión a la bomba atómica, quizá la de Hiroshima, y por ende como diciendo que está por repetirse la historia, quizá. ¿Verdad? Como sabemos, la historia se repite, y eso, al estar a la par de lo del virus, podría estar diciendo que es lo que sigue después del virus. Después de la pandemia seguiría guerra, y es lo que también estamos viendo, ¿verdad? Parte de la razón por la que lo menciono. Debajo de eso aparece el sol tirando llamaradas, que se conecta con lo anterior de que el sol se calentaría en el fin de los tiempos, y por eso gente va a morir por el fuego del sol. Y digo fuego en este caso porque recuerden que Yahushua dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. En el tiempo de Noé hubo una inundación de agua. En este tiempo va a haber una destrucción a través de fuego. El sol se va a calentar y los volcanes están haciendo erupción. La lava es fuego líquido. Entonces, eventualmente Yahweh va a purificar esta tierra completa a través del fuego. Y una de las formas es calentando el sol, que es como aparece ahí en esa otra imagen.
Después aparecen la familia, incluso el gato, con una máscara para gas. Curiosamente el niño no, ¿verdad? Que es parte de lo que estaban haciendo antes, de que solo los adultos tenían que ponerse máscaras. Curiosamente ahora los niños también, y hasta quieren ponérselas desde los 2 años para irlos acostumbrando, según algunas de esas personas del sistema. Pero el niño sí aparece con un casco como de guerra, como dando a entender que la próxima catástrofe, por lo que dice arriba, es la guerra, además de muchos desastres naturales acompañando el virus y lo que ellos llaman calentamiento global. El niño, como es el único al que se le puede ver la cara, sí se ve bien preocupado, por supuesto. Y en sí eso es lo que se podría decir por encima, ¿verdad? Lo que aparece ahí, pero sí me parece también que hace ratillo había salido esta. De hecho sí, aquí veo esta es del 2020. Esta en sí que me mencionas del 2020, habría que ver cuál sería la del 2022. Aquí, bueno, aquí me salió una que es una que también había mencionado yo por acá en algún otro momento, puesto que si se hace como, o sea, parecen ser como 2 o 3 discos que están dando vueltas, y depende de cómo se acomoden esos discos, como el mensaje que da. Entonces al parecer esta de este 2022 sí está llena de mensajes, y parece hablar de que China se va a poner por encima de los Estados Unidos, que es lo que curiosamente estaba mencionando yo ahora, que se dice también en algunas profecías de los judíos. Repito, que Rusia iba a pelear contra Estados Unidos, y eso iba a hacer que China se pudiese poner adelante en el mundo entero como potencia mundial. Entonces eso es así lo que podría decir principalmente, sí, buenas y primeras de esa imagen, pero sí había muchas otras cosas que había visto en otro momento con respecto a la imagen. Bueno, aparece la inyección, por supuesto. Aparece también, ¿verdad?, como una mira, como dando a entender que lo que muestran acá es lo que ellos tienen en la mira para cumplir. También la mira como de un arma, ¿verdad?, haciendo alusión a la guerra. Y detrás de todo está la imagen del virus. Pero sí, como les digo, habían otras cosas por ahí que se podían encontrar en esa imagen, puesto que, si no me equivoco, habían hecho como una presentación de un video, como que esta portada del 2022 en realidad era no solo una foto, sino un video. Entonces la volvía todavía más significativa. Sobre la luna llena y cómo afecta a los hombres, tengo un amigo que me preguntó sobre ello porque le duele la cabeza. Bueno, así como que sepa demasiado, pues tampoco, pero en sí, la escritura vemos que la luna afecta el agua, y como el hombre está hecho en un gran porcentaje de agua, entonces el hombre, el ser humano, es afectado por la luna. Entre más se llena de luz, más afecta a la persona. Bendito Yahweh, que Yahweh le bajó 7 grados de luz. Es 7 veces menos luz que el sol. Obviamente afectaría mucho más si no fuese así. Se ha probado con varios experimentos que la luz de la luna es diferente a la luz del sol, y eso, quienes son afectados por la luna deberían tenerlo claro, puesto que no les pasa lo mismo con el sol. Si la luz de la luna fuera simplemente reflejada del sol, no provocaría nada diferente a lo que pueda provocar la luz del sol, pero eso muestra que es una luz diferente. Y repito, claramente cuando está la luna llena es cuando más luz de la luna hay, y por eso afecta más a las personas. Y de ahí que se les llamaba a las personas que eran afectados por la luna lunáticos, y eso después se tomó como un término ya como de locura. Pero lunático es una persona que es afectada por la luna, obviamente no por un dolor de cabeza como su amigo, cosas más serias. En lo que respecta al dolor de cabeza, puede estar relacionado obviamente con la luna, pero también con agua, puesto que, como dije, afecta el agua, pero por otro lado también el estar deshidratado provoca dolor de cabeza, y es posible que cuando hay luna llena lo sienta más fuerte, y tal vez se pueda solucionar con eso.
también, ¿verdad? Si tiene heridas, si tiene cicatrices, si tiene alguna placa, alguna operación, eso puede llegar a doler durante la luna llena, cuando se acerca la luna llena. Igual, ¿verdad? Las mujeres también sienten una diferencia con la luna llena en varios aspectos de su humor y demás. Bueno, espero que eso le ayude de algo. Porque hay cámaras de video, fotografía y animales pueden ver demonios, fantasmas y poco humanos pueden verlas o oírlas. Porque hay cámaras de video, fotografía y animales que pueden ver demonios. Ok, lo que respecta a cámaras de fotografía y demás, sería porque obviamente cuando las hicieron no, bueno, algunos, porque hay unos que sí las hicieron con ese fin, poder captar algo más allá de lo físico, pero en sí ellos estaban tratando de captar lo que la luz ilumina, ¿verdad? Y al llegar a lograrlo, en algunos casos hay algunas de las tecnologías que inventaron de fotografía que han logrado captar algo más allá de lo que capta el ojo humano. O sea, han logrado hacer lentes y demás que logra captar un poco más en el ambiente donde está tomando la foto de lo que puede ver el ojo humano. El ojo humano puede ver en realidad muy poquitito de todo lo que está en el espacio, de todo lo que es el espectro de la luz. Es un porcentaje demasiado pequeño. Cuando tengamos el cuerpo nuevo vamos a poder ver todo, pero en este tiempo nos volveríamos locos porque estaríamos viendo todo tipo de entidades constantemente. Entonces Yahweh por eso no nos da toda la capacidad de ver con nuestros ojos, pero eso hace que a veces se hayan hecho lentes que pueden captar un poco más de lo que el ojo humano ve. De hecho había una cámara Polaroid que la dejaron de hacer y se dice que fue por eso mismo, porque era una, o sea, muchos decían que era un problema de la cámara, pero en realidad parecía que captaba muy frecuentemente espíritus. Entonces, eso con respecto a cámaras. Y en lo respecto a animales, pues es todavía más claro. Fueron criaturas que Yahweh hizo con menos entendimiento, menos capacidad de comprensión o de conciencia que la del ser humano, y por eso el ver espíritus no les afecta. Y al ser los espíritus parte de la creación y ellos animales de la creación, entonces pueden convivir en cierta manera sin problemas. Entonces por eso uno puede ver gatos o perros que a veces parecen estar viendo algo que uno no puede ver. Y eso lo vemos en la escritura. De hecho, cuando la mula de Bilam ve al ángel de Yahweh y Bilam no lo puede ver, siendo Bilam un profeta de los gentiles, impío. Entonces, espero que eso haya quedado claro. Me pone aquí la persona que hablaba de lo de judaizar y todo eso, 1 Corintios 14, 2 y 3. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino... aquí la persona pone Dios, ¿verdad? Ya sabemos, como he mencionado, Dios viene de Zeus, y Zeus, según Apocalipsis 2, es Satanás, por ende no lo llamamos Dios, porque sería llamarlo con un título de Satán. Entonces dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino al Todopoderoso. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así es. Por eso en el contexto ahí está diciendo que el que habla en lenguas no hable en la congregación, vaya y hable encerrado en su cuarto, porque habla con el Todopoderoso, no con la gente. Y el que profetiza, que le hable a la gente, porque la profecía que se le da es para el pueblo. Dice aquí, si Adán y Javá tenían unos cuerpos diferentes y no eran como nosotros, eran cuerpos mejores, los frutos de los que se alimentaban podrían ser conocimientos. Podrían ser, sí, habilidades, podrían ser... Hay varias formas en las que se puede ver, puesto que si el árbol del que comieron era el árbol del conocimiento del bien y el mal, entonces otro árbol era el de la vida, ¿verdad? Que es Yahushua. Entonces si Yahushua es el árbol de la vida, se podría decir que los otros árboles eran características, poderes, o por decirlo así de alguna manera, de los cuales el hombre podía tomar y que se podría decir después vamos a poder adquirir, de no ser que se han recibido a través de la historia humana después de haber comido el fruto del conocimiento. Y obviamente a través de Yahushua con la vida ya tenemos todo, puesto que comimos del fruto del conocimiento, Yahushua nos da la vida, y esos eran los dos principales árboles que estaban en el jardín. Entonces dice, los frutos de los que alimentaban podrían ser conocimientos, y Yahweh le dijera que podían comer de cualquier conocimiento del jardín menos el bien y el mal.
Es que en sí más bien, o sea, el árbol del conocimiento del bien y el mal, en general se podría decir el árbol del conocimiento, punto. Después el árbol de la vida, después habrían otras cosas, otros atributos, por decirlo así. Ahora, como he dicho, el árbol de la vida se puede decir también que es el árbol del conocimiento del Padre. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal fue el que llevó a este mundo, a esta realidad de muerte, en el que se podría conocer lo que es malo. Dice aquí, ¿qué significa la frase yo no soy de este mundo y vosotros tampoco sois de este mundo? Dice, ¿qué significa la frase yo no soy de este mundo y vosotros tampoco sois de este mundo? Significa, bueno, o sea, obviamente podría decir exactamente lo que dice, pero me imagino, por el hecho de que hay varias interpretaciones de esto, hay gente que ha utilizado esto como para dar a entender que el Mesías era un alienígena. No es eso lo que está diciendo, porque para ver, o sea, verlo de esa manera, tendrían que haber otros mundos en esta misma realidad, y por eso inventaron lo de los planetas y dijeron que la Tierra es un planeta. La escritura nunca dice que la Tierra sea un planeta. La Tierra es la Tierra, es el lugar que Yahweh hizo para que lo habitara el hombre. Es el único mundo de esta realidad, pero en este mismo espacio en el que está esta realidad hay otras realidades paralelas a esta, donde existen los demonios, espíritus malignos, ángeles y demás. Entonces, al decir Yahushua yo no soy de este mundo, está diciendo por eso vino de una virgen, por eso vino sin pecado. Yahushua es la palabra a través de la cual se hizo el mundo. Entonces, si Yahushua hizo el mundo, entonces Él no es de este mundo. Él es de un mundo más elevado, de una realidad más elevada. Aquella realidad del Padre que hizo toda la creación, que hizo todo lo que existe. Y como Yahweh hizo todo a través de su palabra, entonces su palabra no es una creación. La creación se hizo a través de la palabra, y por eso la creación o el mundo es algo aparte del Hijo Yahushua. Y como la congregación es uno con Mashiach al ser su esposa, entonces a través del Espíritu del cual somos llenos para volver a nacer como hijos de Yahweh, a partir de ese momento dejamos de ser de este mundo. Y se podría decir que nunca lo fuimos porque Yahweh nos había predestinado. Entonces Yahushua vino a recoger, a purificar a los suyos. Y por eso solo sus ovejas lo reconocen, porque son igual que Él, de otro mundo. Los que son de este mundo no lo reconocen, porque solo reconocen las cosas de este mundo. Yo no soy de este mundo y vosotros tampoco sois de este mundo. Repito, se refiere a Yahushua y a los escogidos, que son uno y vinieron de una realidad más elevada. La congregación, al haber pecado, cayó en el error, pero Yahushua bajó para morir, dar su sangre y purificarle y poder llevarla a la realidad de la cual cayó, el otro mundo. Dice por acá, ¿puedes explicar la diferencia entre el nombre de Josué y el del Mesías? No hay diferencia. En sí, el que se conoce como Josué, cuando nació lo llamaron Hoshea, que significa salvación. Hoshea. Cuando Moshe está por ponerlo a él de su sucesor, le cambia el nombre a Yahushua, le pone una Yud al nombre Hoshea y se convierte en Yahushua. Y Yahweh a través de Moshe hizo ese cambio para revelarnos que ese sería el nombre del Mesías que vendría después de Moshe. Y por eso con Moshe, por más elevado que él fue, el pueblo estuvo 40 años sin poder entrar a la tierra prometida dando vueltas, como sucede en el cristianismo. Pero una vez que llegó Yahushua, él dijo, en 3 días vamos a cruzar a la tierra prometida. Porque 3 días estuvo muerto Yahushua para que a través de nuestra fe en él podamos entrar a las promesas que Yahweh nos ha dado a través de la escritura. Entonces Yahweh le dio el mismo nombre proféticamente para revelarnos la venida del primero y la venida del último. Porque Josué es descendiente de Efraín, descendiente de Yosef. El último es descendiente de Yosef y viene como un guerrero y es el profeta como Moshe, o sea, su sucesor como Yahushua. Josué fue el sucesor de Moshe en ese momento. Y fue cuando se entró a la tierra prometida, como el último viene en el fin de los tiempos, cuando estamos a punto de entrar a lo prometido. Pero todo lo hizo con el nombre Yahushua, que es el nombre que
se le dio al Mesías, el primero. Entonces, en hebreo es exactamente el mismo nombre. Hermano, ¿me puedes explicar de forma sencilla cómo llegaste a la conclusión que Jacob luchó con el Malach de Esaú cuando se le cambió el nombre de Israel? Bueno, la forma más sencilla es que en el judaísmo lo dicen. O sea, en el judaísmo hay dos opiniones más comunes, que es una que peleó contra Micael, la cual por muchas razones no me parece correcta, y la otra opinión es que peleó contra Samael, que es el ángel de Esaú. Pero en lo que respecta a Torah, voy a ir a Génesis, cuando pelea Jacob con Elohim, en Génesis 32, bueno, voy a leer el 25, dice, cuando el hombre vio que no podía con él, o sea, desde el punto de vista de Jacob está peleando con un hombre que llegó y le alzó pleito. Entonces está peleando con él. También hay varias opiniones con respecto a cómo se dio esta batalla, si fue en la mente de él, si fue en un sueño o si fue en la realidad. Yo creo que fue en la realidad por el hecho de que después andaba golpeado. Entonces, dice, cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Los malajim, cuando amanece, deben, así como el sol va pasando, haciendo el amanecer en cada parte de la tierra, en ese lugar, los malajim de ese lugar tienen que presentarse ante el Todopoderoso y cantar. Y se dice que se le da el lugar más alto a un malaj en particular cada día, y esto que lo otro, o sea, tiene un orden. Y se dice que aquí le tocaba a él ir a cantar, y al estar siendo el amanecer ahí, le tocaba a los ángeles cantar. No podía él estar peleando con Jacob, el siervo de Yahweh, cuando se suponía que tenía que ir a cantar a Yahweh. Entonces dice, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has vencido. O sea, venció a Elohim. Eso debería dejar claro a toda persona que no está peleando con Yahweh Elohim, no está peleando con el Todopoderoso Yahweh. Está peleando con un ángel que ha representado a Yahweh en la tierra al venir a conversar con los humanos. Ese ángel, tratando de defender a Esaú, el primogénito genético de Yitzhak, viene y pelea con Jacob, pero se da cuenta que Yahweh, el verdadero Elohim, está con Jacob, puesto que le da la fuerza para vencer a un ángel. Y ahí es lo mismo que va a suceder con el último, al vencer al poderoso de este mundo, y cuando Lucifer se dé cuenta que el poderoso que está por encima de él va a darle la fuerza al último para vencerlo a él, a Lucifer. Entonces dice, ya no te llamará Jacob sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Por eso representa al vencedor, el que sale venciendo y para vencer, como dice en Números 24, de Jacob saldrá el vencedor. Y en Apocalipsis 6 vemos que dice el jinete del caballo blanco, que se le da una corona, sale con un arco venciendo y para vencer. Se va a convertir en el vencedor, al cual Yahushua le promete darle la estrella de la mañana, la vara de hierro para que rija las naciones. Entonces, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Entonces no le dio el nombre. Esto representa que el nombre de Yahweh tenía que estar oculto en este tiempo. Como dijo Yahweh a Moshe, yo no me manifesté ante Abraham, Yitzhak y Jacob con mi nombre, sino como El Shaddai, poderoso omnipotente. Por otro lado, está mostrando que el ángel no reveló su nombre, porque a través de tener un nombre de un ángel se puede tener autoridad sobre ese ángel, y ese ángel no quería eso y por eso no le reveló el nombre. Dice, y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo, vi Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Esto lo dice porque vemos en la escritura que nadie puede ver a Yahweh y seguir viviendo. Como en ese tiempo no tenían clara la separación de lo espiritual con lo material, incluso el cuerpo de un malaj, llegaban a pensar entonces que el malaj era el Todopoderoso. Entonces, como él vio a este malaj o este Elohim cara a cara, él dijo, no me morí. Qué sorprendente. Entonces por eso le puso Peniel, porque vio al poderoso cara a cara, o vio la cara del poderoso.
Después dice, ya había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. Y vemos que sí estaba golpeado físicamente. Por eso hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel, etcétera, etcétera. Ahora, si vamos al capítulo que sigue, puesto que ahí termina ese, en el capítulo que sigue se encuentra con Esaú. Dice en el verso 10, cuando ya ve a Esaú, Jacob replicó, verso 10, no, yo te ruego, si he hallado ahora favor a tus ojos, Esaú, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim. El día anterior peleó con Elohim, y ahora que ve a su hermano Esaú, dice, es que acabo de ver su rostro como el rostro de Elohim. O sea, el rostro de Esaú era igual al rostro del hombre con el que peleó el día anterior, que era Elohim. Y en la escritura vemos también que el rostro de el ángel que cuida a un ser humano es igual que el ser humano. Por eso, por ejemplo, cuando Pedro estaba en la cárcel, una mujer fue a abrir la puerta cuando Yahweh liberó a Pedro de la cárcel. Fue y tocó la puerta donde estaban los discípulos. Una mujer iba a abrir la puerta, pero cuando vio que era Pedro, se alegró, se asustó, se alegró y fue a correr a decirle a los discípulos que había llegado Pedro. Como ellos sabían que Pedro estaba en la cárcel y no sabían que Yahweh lo había liberado, lo que dijeron fue, debe ser que viste su ángel. Entonces, el ángel se ve igual, al menos su rostro, que la persona que tiene a su cargo. Como Esaú era la persona a cargo que tenía Samael a su cargo, eso indicaría que Samael tenía el mismo rostro que Esaú. Y por eso Jacob vio el rostro de Elohim y después vio el de Esaú y dijo, es el mismo. Acabo de ver tu rostro como el rostro de Elohim. Espero eso haya quedado claro. ¿Qué relación tiene la mente con el alma y cómo hacer para purificar la mente con el alma? Pues yo considero que sí, muchísima. Casi que es lo mismo. O se podría decir que la mente es parte del alma, en cierta forma. ¿Verdad? No se debe pensar la mente como el cerebro. El cerebro viene siendo simplemente como el hardware, la parte del cuerpo que utiliza la mente para usar el cuerpo, pero la mente está por encima de, y viene siendo como el alma. Como he dicho, Yahweh es la mente, el espíritu es su pensamiento y la palabra es su hijo. Entonces es algo similar, como dije, la mente y el alma, puesto que el alma es la persona. ¿Y quién es el que piensa sino la misma persona con su mente? Entonces sí, considero que es básicamente lo mismo. De hecho, bueno, como dije ahora, ¿verdad? El tercer nivel del alma, Neshama, está en el cerebro. El segundo nivel está en el corazón. Y de ahí la conexión también con la mente. Como vemos en la escritura, se habla de la mente como conectada completamente con el corazón. ¿Cómo hacer para purificarlas? Purificando las palabras, o sea, uno debe hacer todo el esfuerzo posible por purificar las palabras, los pensamientos y las acciones. Con los esfuerzos que uno haga, más la oración, el ayuno, el estudio para saber qué hacer, qué no hacer, cómo actuar, cómo no actuar, eso le va a ir ayudando a purificar poco a poco, o tal vez ni tan poco a poco, sino más rápido, depende del esfuerzo que ponga, el cuidado que ponga sus palabras y demás, va a ir purificándolo. Hay veces donde del mismo deseo de no tener pensamientos negativos, más pensamientos negativos llegan y el enemigo trata de bombardear con una cantidad de pensamientos negativos, pero lo que hay que llegar es a tener shalom, saber que son pensamientos del enemigo, orar al Padre para pedirle que aleje al enemigo, que reprenda al enemigo, pero reconocer claramente que son pensamientos del enemigo que no le pertenecen a usted, dejar de prestarles la atención que le está prestando con el miedo de pensar que son suyos, y a través de dejar de prestarle atención eventualmente se van a desvanecer, y quizá en unos meses por algún recuerdo, por algún temor, por algún deseo, puede que lleguen algunos pensamientos, pero ya va a tener más firmeza como para saber cómo atacar esos pensamientos, cómo apagar los dardos del enemigo con el escudo de la fe. Entonces puede que en un momento esté teniendo muchos pensamientos negativos, muchos pensamientos que incluso usted mismo dice, ¿cómo estoy teniendo esos pensamientos? Esos pensamientos no pueden ser míos.
Y como le digo, eso es parte de los bombardeos del enemigo para tratar de engañarlo, para tratar de hacerle pensar que usted no puede ser puro, que usted no puede ser del Padre, que el Padre no lo puede querer con esos pensamientos, etc. Pero repito, debe separarse usted del enemigo, de esos pensamientos, no les preste tanta atención y eventualmente se van a desvanecer. ¿Verdad? Es como eso que he mencionado en otros momentos de si uno le dice a una persona no piense en un elefante rosado, eso es todo lo que la persona va a pensar, y entre más se esfuerce por no pensar en el elefante rosado, más va a ver el elefante rosado con su imaginación. Entonces de ahí lo que le menciono de no prestarle atención, no enfocarse tanto en lo negativo, enfóquese en lo positivo y de repente lo negativo va a desaparecer. Llénese de luz y va a desaparecer la oscuridad. La oscuridad es una ilusión, uno no puede quitar la oscuridad sino con luz. Entonces llénese de luz y se va a ir la oscuridad, se va a desvanecer. Pero si usted se enfoca en la oscuridad por el miedo que le tenga, es como irse a meter en la oscuridad y meterse más y de repente va a después tener pensamientos más negativos. Entonces no le dé cabida, sino llénese de luz. Dice, si se ha caído en pecado y uno se sabe y se siente impuro, debería esperar un poco antes de presentarse ante el maestro a brindar una ofrenda o diezmo, o podría ir de una vez e intentar volver al camino de ahí en adelante. En sí, lo de la ofrenda o el diezmo no vendría siendo una razón para ir o no ir. En sí, más por lo que me dice, me parece mucho lo que he visto de otras personas también, que tristemente, o sea, lo he visto mucho en la congregación, fallan y se sienten sucios como para poder volver a la congregación, sienten que no pueden volver a la congregación porque están sucios, entonces sienten que se tienen que purificar primero para después llegar a la congregación, sin entender que cómo se van a purificar sin ir a la congregación, cómo no van a ¿cómo no van a ir a la congregación si es en la congregación donde van a aprender cómo purificarse? Si estando ahí se van a llenar de lo que el Padre está dando, del alimento espiritual para fortalecer el alma. ¿Cómo van a poder salir del hueco en el que se metieron si no tienen la fuerza por no haber comido el alimento espiritual que necesita su alma? Entonces, es el enemigo el que le dice a la persona, no, usted no puede ir a la iglesia, no puede ir a la congregación, ¿verdad? Como le diría el enemigo, no puede ir a la congregación por que usted es muy pecador, porque usted es muy impuro. Ahí es donde uno debería responderle, bueno, por eso es que voy, porque necesito dejar de serlo, porque necesito aprender a dejar de escucharlo a usted, el enemigo. Entonces, eso tristemente le pasa a mucha gente, creo que es una de las cosas más comunes que suceden cuando una persona cae. Recuerde que el justo cae pero se levanta, el justo no es el que nunca se cae, y eso es una de las cosas que hace que las personas cuando caigan piensen que nunca se van a poder levantar o que no son justos, sin entender que lo que determina al justo es que se levanta después de caerse, no se queda quejándose en el hueco, hundiéndose más y sintiéndose como pobrecito, la víctima. Y bueno, no estoy diciendo eso obviamente en su caso ni en lo absoluto, sino me refiero que eso es lo que el enemigo trata de hacer sentir a la persona. Pobrecito usted, no puede ir porque usted es así y así. Pobrecito usted, no es parte porque usted es pecador. Esto y lo otro y lo otro y lo otro. Usted debe entender que todos somos diferentes, hay diferentes niveles de entendimiento, hay diferentes habilidades, diferentes debilidades que cada persona tiene. Entonces usted tiene que reunirse con los que creen en la verdad para poder fortalecerse también con los testimonios de ellos, con las historias de ellos, sabiendo cómo es que se fortalecen ellos y demás. Solo congregándose va a poder fortalecerse como para dejar de caer. Entonces no tenga miedo, nada más, como le dijo Yahushua a la mujer que le llevaron que estaba adulterando, le dijo, ve y no peques más. Entonces en sí, deje aquello en lo que cayó, deje también el pensamiento de que está muy impuro como para poder acercarse a la congregación y busque de Yahweh y purifíquese.